Mis hermanos, vamos a pasar entonces a la palabra del Señor, así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14. Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14 es donde estaremos en esta mañana. La palabra del Señor nos dice: entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre, en esta mañana, gracias te damos porque podemos sentarnos y podemos disfrutar, Señor, de tu palabra, porque podemos, Señor, escuchar tu voz por medio de ella, y te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos ayudes a poder entender esta palabra, Señor, que yo pueda ser un instrumento tuyo en tus manos para este pueblo, para tu iglesia, para que sea una iglesia, Señor, deseosa de conocerte y de servirte más, Padre. Gracias, Dios, por tu bondad, misericordia y porque podemos reunirnos en este día. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una iglesia, hermanos, muy conocida en la denominación bautista que se llama el Tabernáculo Metropolitano. Esta iglesia es una iglesia que está en Inglaterra y es conocida porque tuvo uno de los famosos predicadores más grandes de la denominación bautista, que es Charles Spurgeon. Él fue pastor en esa iglesia por mucho tiempo, pastoreó, mucha gente llegó al evangelio por medio de sus predicaciones, y hasta el día de hoy esa iglesia sigue siendo una iglesia poderosa en el Señor, una iglesia que predica fielmente la palabra del Señor, pero que ahora está pastoreada por otro pastor que se llama Peter Masters. Este pastor ha escrito muchos libros interesantes, muy prácticos, acerca de la fe, de la vida cristiana, y entre esos hay un libro que él tituló El poder de las reuniones de oraciones. ¿Ya? El poder de las reuniones de oraciones. Y él comienza en ese libro expresando un triste sentir que yo creo que muchos de nosotros debemos tener o hemos visto acerca de la iglesia contemporánea, acerca de la oración. Él escribe y dice: hasta el día de hoy el culto de oración es la reunión menos considerada en el programa de la iglesia. Los pastores suelen quejarse con frecuencia de que un gran número de miembros no asisten nunca a ella, mientras que otros se ausentan con más frecuencia de lo que acuden. Es sin lugar a dudas la reunión menos importante y menos popular en muchas iglesias. En el plano teórico, muchos creyentes están de acuerdo con el hecho de que la reunión de oración es central en la iglesia. Pero ¿cuántos actúan conforme a esto realmente? Si todos lo creyeran, las reuniones de oraciones estarían alborotadas. Él hace esta observación, ¿cierto?, que es una crítica a la iglesia en general, respecto a que creemos que la oración es poderosa, creemos como iglesia que la oración tiene poder y que el Señor la usa. Sin embargo, cuando tratamos de actuar en consecuencia con lo que decimos creer, no actuamos así. Y dejamos la oración como, bueno, opcional, si puedo, no puedo, lo dejamos alejado y no consideramos la importancia de esto. Sin embargo, en el libro de los Hechos, hermanos, la oración es sumamente importante. Incluso es una de las señales, digamos, de una iglesia viva, de una iglesia verdadera, de una iglesia que está avanzando, es las reuniones de oración. Las juntas de oración que la iglesia hacía, ¿para qué? Para muchas cosas, pero que se reunían y que estaban juntos en comunión, unánimes, como leímos en este texto, en oración, orando e intercediendo a nuestro Dios. Recordemos un poquito que hemos empezado hace un par de semanas atrás esta serie del libro de los Hechos, que estaremos avanzando, si Dios quiere, no sé hasta cuándo, pero vemos que el Señor ha mostrado que le dice a los discípulos que van a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos, ¿no? Ven la resurrección, ven la ascensión del Señor,
¿cierto? Y los varones que están ahí le corrigen y le dicen que están mirando arriba. Enfóquense en la tarea que tienen, que es dar testimonio acerca de la palabra del Señor. O sea, ser testigos del Señor a través de la expansión del Evangelio. Y lo que les dice es que esperen porque va a venir una promesa. Y esa promesa va a darles el poder para que ellos puedan testificar acerca de la verdad del Evangelio. Sin embargo, aún están en la espera. En este capítulo aún estamos en la espera. ¿Y qué hacen los discípulos cuando están esperando? ¿Qué hacen los discípulos cuando están esperando? Lo que hacen, ¿cierto?, es primero obedecer al Señor, lo que el Señor les había dicho. Versículo 12 y versículo 13. Los discípulos lo que hacen es regresar a Jerusalén. Regresar a Jerusalén. Y eso lo vemos en los versículos 12 y 13. Observemos con más cuidado, primero, cómo los discípulos, ¿cierto?, regresan, nos dice el verso 12, relatando que el objetivo que tenían era volver entonces a Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén pasan, ¿cierto?, por este monte de los olivos. Ahora, este monte de los olivos tiene una larga historia en la Biblia, una historia que va constantemente, es un lugar muy recurrido a través de la Biblia, en donde van los discípulos, donde va Jesús, donde están. Incluso la tradición judía creía que cuando Noé, ¿se acuerda la historia de Noé cuando envía a la paloma y después vuelve en su pico con una hoja de olivo? Ellos creían que traía la hoja de olivo del monte de los olivos. ¿Ya? Esa era la parte de la creencia de los judíos. Entonces el monte de los olivos era un lugar muy recurrido, muy común, en donde muchas cosas de la Biblia suceden o acontecen muchos acontecimientos. Por ejemplo, el rey David, ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 50, lo encontramos sufriendo o llorando. En 2 de Samuel 15:30 nos dice, David subía a la cuesta del monte de los olivos y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Ya? Ahí tenemos una descripción de cómo David, ¿cierto?, va a ese monte, era un monte donde la gente iba y recurría constantemente y donde estaba. También tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente era un lugar donde iba de costumbre. Nos dice Lucas capítulo 22, versículos 39, Lucas 22, 39, dice que saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. Y también dice, lo siguieron los discípulos. Entonces vemos que los discípulos antes de llegar a Jerusalén van y pasan por ese monte de los olivos. Ahora piensa por un momento que esto le traía recuerdos a los discípulos. Jesús se había ido, estaban en el proceso de transición y seguramente había muchos sentimientos de por medio de los discípulos, recordando cuando Jesús estaba ahí con ellos, cuando estaba compartiendo con ellos en ese momento, y habían ciertos recuerdos. Pero además de eso, dice que en el verso 13, cuando ellos llegan y entran a la ciudad de Jerusalén, suben al aposento alto. Al aposento alto. Los discípulos no solo tenían recuerdo del monte de los olivos con Jesús, sino que también tenían recuerdos del aposento alto. Nuevamente, si uno va a Lucas, se encuentra, ¿cierto?, con que los discípulos recordaban a Jesús, una llorando por Jerusalén y otra diciéndolos que se iban a juntar en ese aposento alto. Entonces, el aposento alto en la ciudad de Jerusalén tenía para los discípulos una carga de muchos recuerdos y muchas emociones respecto a lo que el Señor había hecho. Recuerden cómo el Señor se lamentó por la ciudad de Jerusalén. Ahí en Lucas 19, por supuesto, en los otros evangelios tenemos los paralelos, pero en el evangelio de Lucas, que es cierto que está conectado con el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 41, nos dice que cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, o sea, Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido de este día, lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Ahí está describiendo lo que iba a pasar en el año 70 con el emperador Tito, que iba a venir y destruir toda la ciudad de Jerusalén. Y los discípulos sabían eso, habían estado escuchando a Jesús, habían visto a Jesús. Y también recordaban ese momento cuando el Señor le dijo, vayan al aposento alto y preparen la última cena. Ese momento conmovedor donde el Señor está con los discípulos y les dice y les lava los pies, ¿recuerdan? Son momentos muy sensibles, digamos, para los apóstoles que seguramente
recordaban con mucha nostalgia en el corazón por lo que el Señor había hecho con ellos. Y nos dice que lo que estaban haciendo en el aposento alto, en el verso 13, nos dice que estaban todos hospedados. ¿Ya? Hospedar, ¿cierto? Es estar en un lugar, habitando juntos, conviviendo juntos en ese momento, y llegan ahí, ¿cierto? Y están todos juntos. Y el verso 14 nos dice más o menos las personas que estaban ahí, ¿no? Usted lo puede leer, el verso 13, ¿cierto? Y 14, podemos ver varios nombres de las personas que estaban ahí. Estaban los discípulos, estaba Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, o sea, estaban los 11 discípulos reunidos, pero además nos dice que estaban mujeres. Muchas mujeres, no dice cuántas mujeres, pero nos dice las mujeres más conocidas como María, la madre de Jesús, y sus hermanos. O sea, Jesús no solo tuvo siempre, mientras caminó, imaginamos a Jesús con sus 12 discípulos al lado, sino que además tenía mujeres que estaban también con él a través de todo su ministerio, acompañándolos constantemente. Por ejemplo, si usted va al mismo Evangelio de Lucas, el capítulo 8, versículos 1 al 3, vemos que nos dice que poco tiempo después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y las aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, o sea, algo común que hacía Jesús. Y con él iban, dice, los 12 discípulos, hasta ahí ningún problema, ¿cierto? Normal. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Nombra a María, llamada Magdalena, las que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. O sea, habían no solo los 12 discípulos, sino que muchas mujeres juntas, escuchando atentamente al Maestro, sirviendo y ayudando para que el ministerio del Señor Jesús avanzara. Todo ese grupo entonces estaba en el aposento alto, hospedados juntos ahí, y todos estaban reunidos. Dice María, y también sabemos que María, ¿cierto?, con José tuvieron otros hijos, y estaban también los hermanos de Jesús ahí. Todo ese grupo reunido estaba constantemente ahí. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban obedeciendo al mandato del Señor. ¿Cuál era el mandato del Señor? Esperen en Jerusalén. Esperen en Jerusalén. Y ellos entonces lo que estaban haciendo era obedecer este mandato del Señor. Ahora, una de las marcas, hermanos, de un verdadero discípulo es obedecer al Señor. Es obedecer su palabra. Fíjense, puede ser algo muy detallado. Los discípulos podían haberse ido a trabajar, podían haberse ido, no sé, a recrear, a esperar un ratito, pero no, obedecen exactamente lo que Jesús les dice. Esperen en Jerusalén, no en cualquier lado, en Jerusalén. Ahí es donde yo voy a actuar. Y esa es la marca de un verdadero discípulo. Nos dice Juan, capítulo 8, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero fíjense, que dice, el verdadero discípulo lo que hace es obedecer a la palabra del Señor. Y el Señor aquí le dice, reúnanse y espérenme aquí. Y el Señor nos dice a nosotros como iglesia, esperen en mis promesas. Esperen en mí, confíen en mí. Yo voy a actuar si ustedes esperan confiadamente en mi palabra. Si ustedes descansan y esperan en mí, yo voy a actuar. Ahora, ¿cómo esperamos? ¿Salimos a pasear? ¿Nos vamos de vacaciones? No, esperamos, hermanos, obedeciendo los mandatos del Señor. Y uno de los mandatos que el Señor ha establecido y ha dejado para su iglesia, además de los cultos, además de la once con Biblia, además del evangelismo, además de la visitación y además de todas las cosas que hacemos, es orar juntos, hermanos. Reunirnos constantemente y continuamente a orar al Señor. Y eso es lo que usted, hermano, debe pensar y debe considerar. ¿Cuál es su excusa para no asistir a reuniones de oraciones? Tenemos lugares cercanos en donde ustedes pueden acercarse en la semana. ¿Cuál es la excusa? ¿Cansancio? ¿Y qué dice la Biblia? No renueva el Señor las fuerzas. Hermanos, ¿es trabajo? Si es trabajo, ¿en verdad, hermano, es todo el año el trabajo? Y no hay posibilidad de que en algún momento usted esté participando y obedeciendo las palabras del Señor de reunirse a orar.
quizás en locomoción para moverse, pero no hay lugares cercanos donde usted por lo menos pueda asistir alguna vez en el mes a orar juntos y a estar en comunión. Quizás tiene hijos pequeños como yo, dice, no podemos asistir, bueno, no puede asistir uno y el otro no, o quizás rotar. ¿Se dan cuenta? Todo es tema de hablar, de pensar y decir, mi prioridad es Dios. Si mi prioridad es Dios, todo lo demás se puede solucionar. Pensamos soluciones, porque queremos ¿qué? Obedecer al Señor. Queremos agradar a Dios. Ese es nuestro deseo. Si usted no quiere agradar a Dios en su corazón, entonces, ¿cómo podría decir que es un discípulo del Señor? Porque si usted quiere ser un discípulo del Señor, usted busca la forma de agradar a Dios. Se acomoda, ordena su horario, ordena su vida, ordena su calendario, ordena todas las cosas que hace con tal de poner a Dios como prioridad. ¿Cree, hermano, que en verdad la reunión de oración es algo importante como iglesia? Si cree eso, entonces debe actuar en conformidad con eso. Porque ahora observe lo que dice el versículo 14. Estaban reunidos no solo para obedecer la palabra del Señor, sino que para aplicarla. ¿Y cómo la aplicaban? Nos dice el verso 14, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos ahí. Observe las palabras aquí. Todos estaban unánimes. Los judíos tenían estructuras para orar 3 veces al día. Recuerdan Daniel, ¿no? 3 veces al día orando. Los cristianos en algún sentido siguieron los horarios de oración al principio, incluso es parte de la tradición cristiana, algunos todavía lo siguen, que es mantenerse orando 3 veces al día. Pero aquí habían unos cambios. Por ejemplo, el cambio era que las mujeres ahora participaban con los hombres en el culto. Recuerda el sistema judío, las mujeres tenían un lugar aparte, no estaban juntas en las sinagogas. Pero ahora la iglesia está juntos, hombres y mujeres, juntos clamando al Señor. Qué hermoso, ¿no? Como el Señor une a su pueblo para que juntos clamen a Dios, orando como discípulos y cumpliendo lo que el Señor nos dijo en Juan capítulo 14. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia a orar, estamos en conjunto orando a Dios, al Padre. Y estamos pidiéndole a Dios que haga su voluntad en nosotros. Por supuesto, no vamos a pedir cualquier cosa, sino que tiene que estar conforme a su voluntad. Pero nos reunimos como iglesia para obedecer y cumplir este mandato. Y la única forma de hacer eso, hermano, es cuando nos reunimos juntos a orar. Porque ciertamente usted puede orar en su casa, puede tener su tiempo de oración privada y es muy bueno eso, pero cuando la iglesia se junta a orar, pasan cosas, hermano. ¿No me cree? Hechos capítulo 4, versículos 23 al 24. La iglesia está temerosa, lo están persiguiendo, se sienten atemorizados. ¿Y qué nos dice? Hechos 4, 23 dice que cuando se quedaron en libertad, fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Al oír esto, miren, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Después, bueno, una oración larga. ¿Y qué pasa? El lugar tiembla y el Señor llena de valentía a la iglesia. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. Si usted se siente cobarde, como todos nos hemos sentido alguna vez, si usted siente miedo, como todos nos ha pasado alguna vez, ¿qué tiene que hacer? Venga a orar. Ore como iglesia y el Señor va a derramar su espíritu y le va a dar valentía para predicar. Eso es lo que va a suceder y eso es lo que ha pasado en la historia de la iglesia cuando la iglesia se ha juntado a orar constantemente, porque ahí es cuando el Señor actúa en medio de su pueblo. Pero fíjense que no solo estaban unánimes, o sea, todos juntos ahí, pensando, actuando en el mismo sentir, sino que además nos dice el verso 14 que estaban entregados de continuo a la oración. ¿Qué significa eso? Significa que no solo, bueno, voy a veces a la oración. Si tengo tiempo, si me alcanza después del trabajo, voy a la oración. Sino que dice que estaban perseverantes, entregados, totalmente entregados a orar al Señor, buscando su voluntad, buscando que el Señor haga la voluntad en medio de su pueblo. O sea, estaban cumpliendo lo que Pablo
le dice a los tesalonicenses, oren sin cesar. O lo que Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 4, versículo 2, donde le dice Pablo, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por la cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Lo que estaba haciendo este grupo de cristianos era perseverar en la oración, entregarse de continuo como iglesia a orar a Dios. ¿Estamos, hermanos, orando de forma unánime? Si no asistimos a las reuniones de oraciones, si no oramos constantemente como iglesia, ¿podemos decir que estamos actuando unánimemente? No. Porque ciertamente cada uno de ustedes está orando individualmente y el Señor bendice eso, bien. Pero necesitamos como iglesia estar juntos intercediendo para que el Señor nos llene de valentía, para que el Señor levante oficiales, para que el Señor haga avanzar la iglesia, para que el evangelismo siga. Necesitamos reunirnos como iglesia a orar por eso, clamar a Dios por eso, pedir que el Señor esté actuando para que nosotros extendamos el reino del Señor. Y pensemos, hermanos, en por lo menos hay muchas más razones, pero pensemos en 4 razones por las cuales orar como iglesia es muy importante de forma unánime. 4 razones que usted puede pensar. Primero, orar como iglesia de forma unánime, lo que declara o lo que confiesa es que dependemos del Señor. Dependemos del Señor. Como iglesia, hermanos, tenemos planes. Empezamos escuela dominical, hacemos evangelismo, hacemos reuniones. Y piense, ¿cree que verdaderamente podemos hacer todas esas cosas sin orar como iglesia? ¿Qué está diciendo usted cuando se para, no sé, y enseña o predica o hace cualquier labor en la iglesia sin orar? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que confía en sus propias fuerzas. Está diciendo que no necesita a Dios, que usted es suficiente. Si yo me parara aquí sin orar, hermano, estaría diciendo, y Dios lo sabría, ustedes no, por supuesto, que yo dependo de mí. Que es mi inteligencia, es mi capacidad, es que soy buen lector. No, hermanos, no depende de ti, depende de Cristo. Y cuando tú vives dependiendo de Cristo, entonces vives en oración. Y te unes a la oración comunitaria. Porque hoy en día vivimos una espiritualidad en donde uno puede encontrar a esa gente. No, si yo le oro a Dios, dice. Yo me comunico con el Señor. Yo tengo una relación con Dios, bien, pero Dios creó la iglesia. No es simplemente una relación individual con Dios, sino que la iglesia fue creada para que juntos estemos en comunión, aprendiendo de la palabra, orando juntos, predicando juntos, no solamente solos. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Hechos, constantemente comunidad, iglesia, juntas, reunidas, alabando a Dios constantemente. Entonces, hermanos, es muy importante orar juntos porque lo que estamos diciendo es que juntos dependemos del Señor. Otra razón que podemos pensar para reunirnos a orar, hermanos, es que centramos nuestras mentes en la iglesia. Sentamos nuestras mentes en la iglesia. Hermano, ¿usted tiene algún problema? ¿Quién no tiene problema? ¿No? Hermano, ¿usted está luchando con algún pecado? ¿Quién no está luchando con un pecado? Hermano, ¿usted está en una crisis? ¿Quién no está en crisis? ¿Está teniendo algunos problemas familiares? ¿Quién no tiene problemas familiares? Pero cuando usted llega aquí a la oración con eso y lo trae, digo, pastor, quiero que ore por mí porque estoy pasando por una crisis. Pastor, quiero que ore por mí porque peleé con mi esposa. Pastor, quiero que ore por mí porque no sé cómo criar a mi hijo. Pastor, quiero que ore por mí porque tengo problemas en el trabajo. Amén, hermano. Podemos orar por eso. Sin embargo, tiene que ir más allá que eso. Porque su vida no es solamente sus problemas. Y la oración lo que hace es exactamente enseñarle eso. Que cuando usted trae su problema y dice, Señor, tengo este problema, ¿cómo termina? Haz tu voluntad, Señor. No importa si tú quieres destruirme en el camino. No importa si tú quieres arreglar esto. No importa si yo tengo que sufrir. Haz tu voluntad, Señor. Y eso solo lo aprendes cuando nos juntamos a orar. Porque centra tu mente no en ti ni en tus problemas, sino en el reino de Dios y su evangelio. Centras tu mente en que debes pensar en que hay gente perdiéndose en este momento al infierno. Centras tu mente en que lo importante es ver cómo avanzamos como iglesia. Tus problemas tienen su parte, por supuesto, pero
es más allá que eso. Es el nombre de Cristo, es su iglesia, es su evangelio, es como tu vida vives para Él, todo, incluso los problemas, cómo los llevas al Señor. Y en eso el Señor te humilla y tú reconoces que necesitas de Él. Eso es centrar la mente, hermanos, en Dios, en su evangelio. Y eso pasa en las reuniones de oraciones. Todos los problemas, todas las situaciones que tengamos se relativizan porque se centran en el reino de Dios y su justicia. Y después todas las cosas serán añadidas. Cristo, su evangelio, su reino es el centro. En tercer lugar, hermanos, nos ayuda, las reuniones de oraciones nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva o nuestro horizonte de fe. A lo que voy con esto es que podemos centrarnos solamente en nosotros como iglesia local, pero ¿has considerado cómo hermanos están sufriendo ahora mismo por el evangelio? ¿Has pensado cómo el cristianismo en otros lugares están siendo perseguidos y están siendo asesinados por predicar la palabra de Dios? ¿Cuánta gente, cuántos cristianos ahora mismo en que nosotros nos reunimos sufren por el evangelio? Sin embargo, nosotros podemos reunirnos. En la reunión de oración lo que hacemos es fijar nuestra mirada no solo en nuestra iglesia, sino en las misiones mundiales, en todo el mundo, en cómo el Señor está llevando a cabo su voluntad en todo lugar. Hermanos, ¿cuánto tiempo dedicas a orar por esta ciudad? ¿Cuánto tiempo te dedicas a orar por los misioneros? ¿Cuánto tiempo te dedicas a orar por la iglesia en persecución? ¿Cuánto tiempo te dedicas para que el Señor levante ancianos y pastores en todas las iglesias? ¿Cuánto tiempo te dedicas a orar por los pastores? ¿Cuánto tiempo te dedicas por pensar que el Señor salve a personas de este lugar? Eso es ampliar la oración, más allá solamente de los problemas. Y finalmente, lo que podemos pensar acerca de la oración es que reunirnos en reuniones de oración lo que hace es educarnos acerca de la oración. Muchas veces hay hermanos que me señalan y me dicen, no sé cómo orar. Me da vergüenza orar en público. No sé qué palabras decir. La reunión de oración, hermanos, es una escuela de la oración. Porque ahí nos juntamos y escuchas a nuestros hermanos y tú mismo aprendes. Es como bebés, ¿no? Partimos balbuceando, pero luego el Señor nos va dando un lenguaje de tal manera que solo nos vamos aprendiendo a derramar nuestra alma delante del Señor. Y lo hacemos en conjunto porque estamos como iglesia juntos y juntos experimentamos eso. Y empezamos a ver cómo la oración nos va formando y sin darnos cuenta ya sabemos orar. Ya lo hacemos en público. ¿Por qué? Porque estamos reunidos constantemente delante del Señor. No importan las palabras lindas, no importan las oraciones largas, lo que importa es cómo su corazón está ahí en la oración. Para finalizar, hermanos, piensen en lo que les dije al principio. Los discípulos en este momento estaban a la espera de la promesa y seguramente tenían muchos sentimientos encontrados. El aposento alto, Jerusalén, el monte de los olivos recordaban a su maestro. Y seguramente habían cosas en su corazón. ¿Pero qué hicieron? No se dejaron guiar por eso. Se fueron a orar. Y estuvieron unánimes, confiando en que el Señor va a hacer su voluntad en ellos. Haga lo mismo, hermano. Dedíquese a orar. Dedíquese a buscar al Señor. Únanse a las reuniones de oraciones. Y juntos clamemos al Señor para que Él haga una obra en nosotros como iglesia. Para que el Señor transforme nuestra vida conforme a su palabra. Para que nos arrepintamos constantemente y clamemos a Dios para que Él transforme esta iglesia y muchas otras personas lleguen al Señor aquí a sus pies y podamos ver cómo el Espíritu Santo puede actuar de formas que no podemos entender ni saber. Simplemente ver cómo la gracia del Señor actúa en medio de nosotros. Oremos. Padre, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos llamas, Señor, por medio de tu palabra a mantenernos de forma unánimes en oración. Gracias, Dios, porque tú nos llamas a mantenernos de continuo entregados, Señor, a la oración. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a crecer como iglesia en la oración. La oración es la fuente de todo, Señor. Nosotros no somos un club social, no somos simplemente un grupo de amigos, somos la iglesia, Señor. Y la iglesia está basada en tu palabra y la oración, Señor. Ayúdanos a depender de ti, Señor. A saber que esta iglesia no puede moverse
si no estamos constantemente en la oración. No puede moverse si no estamos dependientes, Señor, de tu palabra. Gracias, Dios, porque sabemos que tú actuarás y que tú obrarás en medio de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a humillarnos más y a vivir más dependientes de ti, Señor. Te alabamos, Dios, y te agradecemos por esto, pidiéndolo en el nombre de Jesús. Amén.